Tardes, licenciada y compañeros. En esta oportunidad le vamos a hablar acerca de los impactos del cambio climático en Sudamérica. El grupo está conformado de la siguiente manera: Elín Arredondo Parada, María Lisi Escalier Guzmán, Dayana Contreras Solares, María Laura Césped de Monasterio y Álvaro Churquina Vilte, mi persona. Esperamos que sea de su total agrado. El clima de Sudamérica está cambiando debido principalmente a las crecientes concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Los patrones de precipitación están cambiando, las temperaturas están aumentando y algunas áreas experimentando cambios en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias intensas. Los impactos van desde el derretimiento de los glaciares andinos hasta las devastadoras inundaciones y sequías. Objetivos generales: investigar los impactos del cambio climático en los diferentes territorios de Sudamérica para dar y conocer y concientizar sobre los efectos de la contaminación al medio ambiente y el impacto que tiene sobre el clima y la economía en cada región. Objetivos específicos: investigar en diferentes fuentes bibliográficas, recopilar datos y dar un análisis, difundir un video con información sobre los impactos climáticos para advertir a la ciudadanía. En los últimos años, el cambio climático ha puesto en evidencia los altos niveles de vulnerabilidad a los que están expuestos los países en Sudamérica. Ya es una certeza de que la región experimenta temperaturas más elevadas y variaciones en las precipitaciones, el nivel del mar y los flujos del agua, además de eventos extremos más frecuentes como inundaciones y sequías. Todos estos son fenómenos observables que están sujetos a pruebas científicas, por lo cual se prevé que sus efectos sean más severos en los próximos años. Por lo tanto, la población deberá buscar alternativas para poder enfrentar, adaptarse y coexistir en estos nuevos escenarios. A continuación, vamos a ver los impactos del cambio climático en cada país de Sudamérica. El clima en el estado plurinacional de Bolivia depende mucho de la distribución altitudinal del territorio. Casi un tercio del país se localiza en regiones con altura menor a los 500 metros sobre el nivel del mar, otro tercio se encuentra en los 500 a 2500 sobre el nivel del mar y el resto del territorio zona andina está por arriba de esa altura. La parte baja se puede dividir en por lo menos dos regiones, una húmeda ligada al área amazónica y otra mucho más seca en la zona denominada Chaco. La región de altura intermedia se caracteriza por tener un alto gradiente altitudinal con una alta precipitación por convección orográfica en la zona. Esta área presenta regiones que se destacan a nivel mundial por su importante biodiversidad. A la vez, las zonas altas son regiones con bajas precipitaciones y temperaturas. En este caso, la precipitación depende mucho del transporte de humedad. Desde el área amazónica llega al máximo durante la época de lluvias, por lo general entre diciembre y febrero, y se inhibe casi por completo en la época seca. El sistema de alta presión denominada Alta Boliviana determina en gran parte el transporte de la humedad. Eventos como el Niño y la Niña modifican drásticamente el comportamiento climático en muchas regiones del territorio boliviano. Durante el Niño, el altiplano por lo general sufre una disminución de lluvias, en tanto que en las regiones bajas se observa un aumento relativo de precipitación de por así elevada. Estas anomalías son siempre de la misma intensidad, pues también dependen del comportamiento de otros fenómenos de escala regional, como la posición e intensidad de la zona de convergencia del Atlántico Sur, de la anticiclón del Pacífico y la anticiclón del Atlántico. De hecho, dado que gran parte de la humedad transportada hacia el territorio boliviano proviene de la zona amazónica, el comportamiento del jet de bajo nivel, una corriente de viento a unos 850 milibares de altura al este de los Andes, es muy importante en términos de precipitación en el área. En contraste, muy poca humedad que llega al territorio boliviano proveniente del Pacífico, ya que las cordilleras de los Andes actúan como una barrera debido a su altura y el gran gradiente altitudinal en este lado del continente sudamericano. Los climas predominantes en el Paraguay van del tropical al subtropical, caracterizados por grandes variaciones térmicas determinadas por la continentalidad y el carácter plano del territorio. Las masas de aire tropical y polar provocan veranos muy cálidos y lluviosos, esto de diciembre a marzo, e inviernos con temperaturas bajas y menos lluviosos de junio a septiembre. Una marcada diferencia entre la distribución de las precipitaciones en las dos regiones en las que se divide el país es que llueve considerablemente más en la región oriental que en la occidental. En el Paraguay, la temperatura media anual varía entre los 21 grados centígrados en el sureste y los 25 grados centígrados en el norte del Chaco.
En particular, la región oriental la temperatura fluctúa entre los 21 grados centígrados y en el sureste los 24 centígrados en el norte. En el Chaco la temperatura media se encuentra entre los 22 grados y los 25 centígrados. Del sudeste de América del Sur, en Paraguay específicamente, el fenómeno del Niño altera el régimen de precipitación durante la primavera y el otoño, provocando los excesos de lluvia que ocasionan efectos significativos en el régimen de comportamiento de los ríos. En el caso del Paraguay, tanto el río Panamá como el río Paraguay presentan cambios significativos en su caudal durante el Niño. Dicho fenómeno, que ocurre generalmente entre octubre y mayo, cuando provoca veranos muy húmedos en la región occidental y en bajo el Chaco. Brasil está ubicado en América del Sur, es el quinto país más grande del mundo, por lo cual tiene grandes variaciones climáticas. Para Brasil, la agricultura es una de las principales actividades, por lo cual cuando ocurren fenómenos que afectan esta productividad, afectan directamente a la economía y a la vida de millones de personas. Los impactos debido al cambio climático son la reducción de hídricos, probablemente la extinción de especies, la disminución de agua subterránea, la pérdida de biodiversidad y el aumento de sequía. Perú ha sido catalogado como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Las consecuencias son como: estima que el 22% de la superficie de los glaciares andinos se perderá y traerá disminución de agua potable. Caída de la producción de cultivo, destrucción de la infraestructura vial. Las áreas ocupadas por muchas especies no serán aptas para la supervivencia. En Argentina, el sector energético representa el 53% de sus emisiones, según datos oficiales publicados en el 2017. El ganado representa el 20,7%, seguido del transporte con un 15%. Es importante destacar que la mayor parte de la actividad agrícola en el país requiere de una disponibilidad de agua abundante y de buena calidad. Lastimosamente, con el tiempo va a llegar la escasez a dicho país, la cual va a causar un fuerte impacto en la economía y en la producción local. En respuesta a la inminente emergencia climática, los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, exigen a los gobiernos a implementar medidas efectivas, teniendo en cuenta los riesgos de las mismas. Los estudios demuestran que el país es responsable del 0,7% de las emisiones mundiales. Como parte del Tratado con París sobre el cambio climático, Argentina se comprometió a reducir sus gases de efecto invernadero en un 17%. Teniendo la posibilidad de que esa cifra aumente al 37%. Algunas de las causas debido al cambio climático en Argentina se muestran en el aumento del nivel del mar, escasez de alimento en la agricultura, aumento de la temperatura, incrementando así la tasa de crecimiento en la Patagonia, región que abarca el extenso extremo austral de Sudamérica que comparte Argentina con Chile, escasez del agua y por último se incrementan los riesgos de sequía, inundaciones, calor extremo, provocando así la falta de alimentos para millones de personas. Entre los impactos climatológicos más sobresalientes en Venezuela tenemos el cambio de la variabilidad natural del clima, haciendo que se produzcan eventos extremos cada vez más frecuentes y más intensos. Y en consecuencia de ello hace que se incremente la pérdida de vidas humanas y los daños a la propiedad. En Venezuela, debido al problema de escasez de vivienda y el fenómeno de migración desordenada de campos a ciudades, encontramos numerosas viviendas asentadas e improvisadas en terrenos inestables muy susceptibles a los deslizamientos y viviendas en terrenos inundables. Esas personas deben saber el riesgo que corren, de tal manera que al momento de la emergencia, cuando las autoridades bomberos les piden que desalojen, es por su propia seguridad. Por otro lado, también existe una vinculación entre el calentamiento global y la proliferación de vectores transmisores de enfermedades infecciosas, tales como el dengue y la malaria. En Venezuela, las estadísticas de estas enfermedades son altas en determinadas regiones, como tal es el caso del dengue, que se encuentra entre las regiones de Estado de Bolívar, Aragua, Carabobo, Lara y Guárico, y el caso de la malaria, que se encuentra en las regiones de Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Delta, Amaruco, Monagas y Zulia. Con el aumento de la temperatura, estas enfermedades se irán propagando hacia otros estados. Chile vive desde hace una década una megasequía. Según sus autoridades, han indicado que esta es su peor crisis hídrica en los últimos 50 años. Es una situación que ha llegado a afectar a 6 regiones de 16 en total, que son
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Metropolitana de Santiago y Maule. Florencia Ortuzar, la encargada del programa del cambio climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, indicó que existen zonas completas que dependen que las autoridades le envíen camiones con agua. Esto es debido a que las precipitaciones de lluvia han reducido en promedio 23 milímetros por década, desde 1961 hasta el 2018, dato que fue dado por la Oficina del Cambio Climático de Chile. Otros estudios atribuyen entre el 12% y el 25% la responsabilidad de este fenómeno al cambio climático causado por el hombre, es decir, todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, que se le suma a esto el mal manejo de los recursos hídricos, ya que se ha estado priorizando la agricultura que no es sostenible y se ha dejado de lado el abastecimiento de agua hacia las personas. En Uruguay, como consecuencia del cambio climático, experimentará más temperatura y más precipitaciones. Las lluvias medias han aumentado entre 10 y 15% en los últimos 60 años y se espera que esta tendencia continúe en los próximos 50 años. En los eventos extremos de lluvia a nivel diario se ha registrado un aumento entre 5 y 10% en los números de estos eventos, fundamentalmente en primavera, verano, ya que se ha estado priorizando la agricultura. La responsabilidad de este fenómeno al cambio climático causado por el hombre, es decir, todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, que se le suma a esto el mal manejo de los recursos hídricos, ya que se ha estado priorizando la agricultura que no es sostenible y se ha dejado de lado el abastecimiento de agua hacia las personas. En Uruguay, como consecuencia del cambio climático, experimentará más temperatura y más precipitaciones. Las lluvias medias han aumentado entre 10 y 15% en los últimos 60 años y se espera que esta tendencia continúe en los próximos 50 años. En los eventos extremos de lluvia a nivel diario se ha registrado un aumento entre 5 y 10% en los números de estos eventos, fundamentalmente en primavera, verano y otoño, mientras que en invierno ha habido una disminución. A todo esto se le denomina el Niño. El Niño es un fenómeno que afecta la variabilidad de las precipitaciones de lluvia. En Uruguay se ha observado que mientras sea un clima más cálido, los eventos más intensos del Niño tienden a ser más frecuentes. Esto significa que habrá mayor variabilidad año a año en las lluvias trimestrales. Por ejemplo, en primavera el Niño tiende a hacer llover por encima de lo normal, lo cual estos eventos del Niño, si tienden a ser más frecuentes en ocurrencia, como es esperable, habrá una mayor variabilidad año a año en primavera. Colombia. El cambio climático es un fenómeno que está afectando al mundo. Colombia no es considerada uno de los países que más contribuye a esta problemática, sin embargo, ha dejado de perder miles de hectáreas de bosque que producen oxígeno al planeta. A pesar de que no se produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero, el país es uno de los más vulnerables del mundo a los efectos de este fenómeno. En Colombia hay 5 efectos visibles que demuestran cómo el calentamiento global está atacando con fuerza: el derretimiento de los glaciares, blanqueamiento de corales, pérdida de playas, erosión costera, eventos extremos y animales en peligro. De acuerdo con estudios realizados por el Inventar y el IDEAM, las zonas costeras e insulares colombianas son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático por las siguientes razones: amenaza de inundación sobre el 4,9% de las áreas de cultivos y pastos de las zonas costeras del Caribe continental, alta vulnerabilidad de la mayoría de las áreas ocupadas por la industria manufacturera y el 44,8% de la malla vial terrestre del mismo litoral. También está la inundación del 17% del territorio de la isla de San Andrés, afectando vías principales como aeropuertos, infraestructura hotelera y la población ubicada cerca de la zona costera. También se verían afectados por intrusión salina los acuíferos de las islas, los cuales abastecen el 82% del agua para el consumo humano de San Andrés. Ecuador.
De acuerdo a los análisis de la Segunda Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático, entre los impactos más probables que se podrían verificar en Ecuador se destacan los siguientes: la intensificación de eventos climáticos extremos como los ocurridos a causa del fenómeno Oscilación Sur-El Niño, el incremento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares, mayor transmisión de dengue y otras enfermedades tropicales, la expansión de las poblaciones de especies invasoras en Galápagos y otros ecosistemas sensibles del Ecuador continental, y la extinción de especies. Ecuador no escapa a estas alteraciones en ciudades de la sierra y costa. Se puede decir que en esos lugares se pasa del frío al calor, así como de un cielo soleado a uno nublado y viceversa, en menos tiempo. El ministro de Ambiente y Agua de Ecuador, Paulo Proaño, indicó que para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, su nación promueve, por ejemplo, programas de fincas agroecológicas de manejo sostenible de bosques. En conclusión, Sudamérica es una región muy sensible ambientalmente y pese a los esfuerzos por comprender el comportamiento de los eventos climáticos y brindar la oportunidad de anticipar acciones, aún nos queda mucho por desarrollar. Es muy poca la información documentada sobre los efectos del cambio climático en la evolución de conflictos ambientales. Respecto a los ecosistemas, no hay suficiente información del impacto sobre la biodiversidad costera y marina. En general, las experiencias de los países sudamericanos han tenido un aporte muy importante a partir de las lecciones aprendidas. Sin embargo, nos falta mucho por desarrollar. Y es claro que aún estamos en un marco explorativo de escenarios a futuros. Recomendaciones. Como recomendaciones tenemos lo siguiente: promocionar acciones políticas conjuntas y unificar propuestas regionales de intervención, desarrollar estudios científicos de los efectos adversos del cambio climático sobre los diversos ecosistemas del país y de la región. De igual forma, implementar acciones de prevención para minorar estos efectos adversos. Por último, tenemos también proponer acciones de reparación para rehacer las condiciones de la vida de las poblaciones desplazadas por desastres climáticos. Esto ha sido nuestro tema. Hasta pronto.